Mi nombre es Alejandra Rach, yo soy ayudante graduada de la UA Terapéuticas y Farmacológica, y en el día de hoy vamos a dar una introducción sobre los temas de farmacodinámica 1, los cuales van a ser utilizados para la realización del práctico de farmacodinámica 1. Bueno, si vemos este gráfico, para comenzar tenemos que definir qué es la farmacocinética y qué es la farmacodinámica, ¿sí? La farmacocinética es todo lo que el organismo le hace al fármaco, es decir, son todos los procesos que ocurren desde que el organismo le hace al fármaco una vez que éste es administrado. Los procesos son los de absorción, los de metabolismo, los de distribución y los de eliminación. Y la farmacodinámica es todo lo que el fármaco le hace al organismo, es decir, tiene que ver con la unión a los receptores. Una vez que el fármaco se une a un receptor a través de un determinado mecanismo de acción, el mismo genera un efecto. Entonces podemos decir que estamos involucrando lo que es la acción a través del mecanismo y el efecto terapéutico, el efecto que no siempre es terapéutico, que va a lograr este fármaco en el organismo. Bueno, básicamente esto es lo mismo que expliqué recién, ¿sí? La farmacocinética son los procesos que el organismo le hace al fármaco, y la farmacodinámica tiene que ver básicamente con la unión del fármaco al receptor. Esta es una definición del libro, ¿sí? Que la van a encontrar en cualquier libro, donde dice que estudia los efectos bioquímicos, celulares y fisiológicos de los fármacos y sus mecanismos de acción, y también permite cuantificar la acción para poder comparar varios fármacos entre sí y poder predecir efectos. Entonces, podríamos preguntarnos si acción es igual que efecto. ¿Qué les parece? ¿Qué es efecto? Que pueda tener un resultado, digamos, esa acción, un fármaco se une al receptor y que pueda producir un cambio. Exacto. Son manifestaciones observables, ¿sí? Debido a la modificación de alguna función del organismo que resulta en una acción. ¿Y todos los efectos pueden ser beneficiosos o deseables, por decirlo de alguna manera? No. Muy bien. ¿Qué tipo de efectos existen? Para el efecto que buscamos, si es que lo tiene, y habrá efectos no deseados. Muy bien, hay efectos deseados, ¿sí? Que serían los efectos terapéuticos, y los efectos no deseados. Dentro de los efectos no deseados podemos decir que existen los efectos colaterales y los efectos secundarios, que son básicamente las reacciones adversas a medicamentos, ¿sí? Que muchas veces se va a encontrar en la bibliografía como esto. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Por ejemplo, las reacciones adversas a medicamento puede ser una reacción anafiláctica propio de la administración de un medicamento. Por ejemplo, la anfotericina B genera una reacción anafiláctica la cual se puede prevenir coadministrando ciertos fármacos, ¿sí? Como por ejemplo puede ser una difenhidramina, una hidrocortisona, etc. Estas reacciones adversas de los fármacos, ustedes son médicos y cuando sean médicos los chicos, los estudiantes, van a poder reportar esas reacciones adversas, como a través de la farmacovigilancia, ¿sí? Entonces la agencia que regula los medicamentos en Argentina, que es el ANMAT, presenta una ficha en su página web de farmacovigilancia que ante determinados efectos adversos ustedes pueden notificarlo. La acción, cuando hablamos de acción, estamos hablando de que los fármacos en general no generan acciones nuevas, aunque, como dijo Manu el jueves pasado, existe hoy por hoy fármacos biotecnológicos que al tener conocimiento del genoma humano, que pueden generar acciones nuevas, ¿sí? Y básicamente este tipo de acción, ¿se acuerdan qué tipo de acciones hay? ¿Cómo pueden actuar los fármacos? ¿Se acuerdan? ¿Cómo actúan? ¿A través de receptores? Nivel nuclear. Bien. ¿Y eso sería un tipo de acción de qué tipo? Específico, muy bien. Un tipo de acción específica, donde el fármaco va a actuar a través de las dianas farmacológicas que le llamamos. Y también existe un tipo de acción inespecífica, ¿sí? Que es un cambio en las propiedades fisicoquímicas, ¿sí? De las células. ¿Qué ejemplos tienen? A ver, ¿se acuerdan de algún ejemplo donde haya un cambio fisicoquímico? Un antiácido, por ejemplo. Muy bien.
un antiácido, el hidróxido de aluminio, el hidróxido de magnesio, que se une al ácido clorhídrico. ¿Algún otro se acuerdan? ¿Alguno que aumente la presión osmótica? El manitol. El manitol, ¿sí? Que genera la diuresis, los laxantes, ¿sí? Los laxantes osmóticos. Y también otro ejemplo podría ser el agua oxigenada o el alcohol, que el mecanismo que tiene es la oxidación de las proteínas, ¿sí? Las desnaturaliza y por ende hace que las células se mueran. Eso últimamente con el tema del COVID, el año pasado había muchos profesionales, principalmente infectólogos, que hablaban de cómo tenía que ser la preparación del alcohol. El alcohol al 96 tiene menos poder oxidante que el alcohol de 70. Entonces por eso era que los infectólogos o los profesionales salían a hablar de cómo tenía que ser la dilución, ¿sí? Que generalmente decían que es 70-30, en realidad no es tan así porque para eso hay una farmacopea, que es la Farmacopea Nacional Argentina, donde tiene donde hay unas determinadas diluciones que tienen que seguir una graduación alcohólica. Eso es a modo de comentario. Bueno, a ver, vamos a enumerar las dianas farmacológicas. Hablando un poco de lo que veníamos hablando en tema de la acción específica, tenemos los receptores y los receptores pueden ubicarse, o sea, se los puede clasificar de acuerdo a su ubicación, de acuerdo a su función. Cuando hablamos de acuerdo a su ubicación, podemos decir que hay receptores que se encuentran en la membrana plasmática, otros que se encuentran en el citoplasma y otros que se encuentran en el núcleo. También los canales iónicos pueden ser dianas farmacológicas, ¿sí? Los canales de sodio, de cloruro, de potasio, de calcio, y estos canales iónicos se pueden clasificar como los que son dependientes del voltaje y los que son operados por ligando, ¿sí? Dependientes del voltaje, ¿se acuerdan de algún ejemplo? Bien, los anestésicos puede ser también. Y los operados por ligando, el que vamos a ver ahora más adelante, es el receptor nicotínico de acetilcolina, ¿sí? Donde lo que ocurre puede ocurrir dentro de estos canales la despolarización o la hiperpolarización. Generalmente la célula tiene carga negativa en su interior, entonces cuando entran iones que son positivos, esa carga va a aumentar y se dice que se ocurre la despolarización. Cuando entran iones de carga negativa, como puede ser el cloruro, en el receptor GABAérgico, eso va a generar una disminución del potencial y a eso se le dice que es la hiperpolarización, ¿sí? Eso por ahí a veces cuesta un poco entenderlo. También otro tipo de dianas farmacológicas son las moléculas transportadoras. Un ejemplo son los diuréticos, ¿sí? Que van a ver cuando veamos todo lo que es la parte de cardiovascular, que los diuréticos actúan básicamente inhibiendo esos transportadores. O también la inhibición del transporte de la serotonina, el neurotransmisor serotonina, cuando veamos toda la parte de antidepresivos. También pueden actuar los fármacos a través de enzimas inhibiendo la actividad enzimática. Por ejemplo, la dioxina, que inhibe la enzima TPasa en la bomba sodio-potasio, o la enzima convertidora de angiotensina, el caso del captopril o el enalapril, o los AINES, que actúan inhibiendo la ciclooxigenasa. Y también tenemos otros fármacos que lo que hacen es que actúan como falsos sustratos, ¿sí? Como son los antineoplásicos. Acá tenemos una oncóloga que ella nos va a explicar muy bien ese tema el día de mañana, pero por ejemplo el 5-fluorouracilo lo que hace es como intercalar, desplaza el uracilo y él básicamente se pone en la cadena para de esa manera evitar la síntesis de ADN y la proliferación, la división celular básicamente. Pero nosotros hoy vamos a pararnos básicamente en los receptores y vamos a clasificarlos de acuerdo a su función y vamos a empezar a ver ejemplos de acuerdo a los distintos músculos, de acuerdo al sistema muscular, cuáles van a ser los neurotransmisores y los distintos receptores que tenemos. ¿Qué es un receptor? Receptor es una molécula que generalmente son proteínas que al formar selectivamente enlace con el fármaco determinan una modificación en la función molecular de la célula que es constante y previsible. ¿Y qué características tiene que tener ese receptor? ¿Se acuerdan? ¿Qué características tiene que tener el receptor para que pueda unirse el fármaco?
Tiene que tener afinidad, muy bien. Tiene que tener afinidad que... o sea, ¿qué significa la afinidad? Es la unión en presencia de concentraciones muy pequeñas de la droga. Y entonces eso genera un complejo entre el fármaco y el receptor. Y tiene que tener especificidad, es decir, discriminar una molécula de otra. Entonces vamos a clasificarlos ahora, los receptores, de acuerdo a su función. Básicamente existen 4 tipos. Los primeros que vamos a nombrar son los canales iónicos ionotrópicos. Ahí esto está sacado del RAN, y en el RAN dice ianatrópicos, eso está mal, es ionotrópicos, y son canales iónicos activados por ligandos, ¿sí? El ejemplo que tenemos acá, el más característico, es el de la acetilcolina, es decir, el receptor nicotínico de acetilcolina que genera la contracción del músculo esquelético. Como explicaba hoy, básicamente lo que ocurre es cuando el ligando se une al receptor, se activan la apertura del canal y genera la entrada de iones, y eso, dependiendo del tipo de iones, si es positivo o negativo, va a generar la despolarización o la hiperpolarización de la célula. Otro tipo de receptor son los receptores metabotrópicos, que están acoplados a proteína G, donde el receptor se une, el ligando se une al receptor y activa una serie de proteínas que luego generan una transducción de señales a través de la activación de segundos mensajeros. Ocurre procesos de fosforilación y eso genera la respuesta celular. Los que vamos a ver hoy van a ser los receptores adrenérgicos y los receptores muscarínicos. Luego tenemos los receptores ligados a cinasas, que lo que hacen, el ligando es unirse al receptor y genera la fosforilación. Generalmente lo que interviene acá es una quinasa. Requieren de una enzima del citoplasma, que es la tirosina quinasa, y el ejemplo más característico de este tipo de receptor es la insulina. Y por último tenemos los receptores nucleares, donde el fármaco tiene que llegar al núcleo de la célula y se une a un receptor que está dentro del núcleo, y eso genera lo que se genera es actuar sobre la síntesis de las proteínas, y eso genera un efecto celular. Principalmente los fármacos característicos o que ejemplifican este tipo de receptores son los estrógenos. Nosotros vamos a arrancar hablando de los receptores ionotrópicos, pero para eso tenemos que acordarnos, o recordar, mejor dicho, que existen distintas clasificaciones, ¿no?, del sistema muscular, y que nosotros lo que vamos a ver es el sistema muscular liso, el esquelético, el estriado y el cardíaco. Y vamos a ver cuáles son los receptores que actúan en cada uno de estos sistemas musculares para poder ejemplificar, ¿no?, con la práctica. Vamos a arrancar con el músculo esquelético y bueno, sabemos perfectamente que cuando nosotros vamos por ejemplo, vamos al gimnasio, queremos levantar una pesa para hacer bíceps, y sabemos que el movimiento de la articulación lo tenemos que hacer con movimientos de contracción y de relajación. Entonces, bueno, podríamos preguntarnos cómo se realizan esos movimientos, cómo se genera la contracción y la relajación del músculo esquelético. Bien, entonces podemos explicarlo, lo explicamos a través de este gráfico, donde lo que se ve arriba es la placa motora, ¿sí? Y lo que se ve es la terminación del axón nervioso que va a liberar un neurotransmisor, que en este caso es la acetilcolina. Esa acetilcolina se libera al espacio sináptico y se va a unir a receptores postsinápticos. El receptor, en el caso del músculo esquelético que se va a unir, es un receptor ionotrópico, nicotínico, me trabé. Sí, nicotínico. Sí, no sé por qué me quedé ahí pensando. Bueno, ¿qué pasa? Esto ocurre a través, esta liberación de acetilcolina se genera por un estímulo, ¿sí? Cuando se genera un estímulo se libera esa acetilcolina, el estímulo se genera a través de la entrada también de iones, y se libera la acetilcolina al espacio postsináptico. Se une al receptor y esa unión al receptor hace que se active un canal, como dijimos es un canal iónico donde entra el sodio. Entonces, como el sodio es positivo, va a generar la despolarización de la célula y genera la liberación, y esa despolarización genera la liberación del calcio del retículo sarcoplasmático.
Ese calcio se va a unir a la troponina, que la troponina inicialmente está unida o no permite que se une la actina y la miosina, no permite que se generen los puentes cruzados de actina y miosina. Al calcio unirse a la troponina permite que la actina y la miosina se puedan unir y eso genera el comienzo de la contracción. Luego la acetilcolina es degradada, es hidrolizada por la acetilcolinesterasa, que es una enzima que se encuentra en el espacio sináptico, y se recapta el calcio otra vez nuevamente al retículo sarcoplasmático. Entonces ahí se produce el proceso de relajación porque la troponina interfiere en la unión entre la actina y la miosina y por lo tanto no se puede generar esa contracción, o sea, ocurre la relajación. Ahora lo que vamos a hacer es esta parte de la placa motora, verla en grande para poder buscar y verificar los puntos donde podríamos actuar, donde pueden actuar los fármacos. La acetilcolina se forma a partir de la acetilcolina A y más la colina. Luego esta es encapsulada para luego ser liberada por un proceso que se llama exocitosis. Ese proceso de exocitosis está básicamente regulado por la entrada de un transportador que es el sodio, que luego hace que entre el calcio dentro de la célula y ese aumento del calcio hace que se genere la exocitosis, es lo que favorece la exocitosis de la acetilcolina. Una vez que la acetilcolina está liberada en el espacio, o sea, está en el espacio sináptico, se va a unir a los receptores postsinápticos, que serían los receptores colinérgicos. Entonces, una vez que la acetilcolina ejerce su acción, luego es degradada por la acetilcolinesterasa. Si tuviéramos que buscar fármacos o puntos de acción para aumentar o para disminuir la acetilcolina, podríamos decir que el hemicolino lo que hace es inhibir el transportador de sodio y al inhibir este transportador de sodio por ende va a inhibir esta entrada de calcio y no se va a generar o no se va a favorecer la exocitosis de la acetilcolina, disminuyendo la concentración de la misma en el espacio sináptico. O por ejemplo, podríamos actuar inhibiendo directamente el encapsulado de la acetilcolina, como puede ser un fármaco que es el besamicol, que son fármacos de experimentación generalmente. La toxina botulínica es otra forma de inhibir la liberación de acetilcolina y podríamos, por ejemplo, actuar para aumentar la acetilcolina, podríamos buscar fármacos que inhiban la acetilcolinesterasa y de esa manera inhibir la degradación de la acetilcolina. Eso va a aumentar la concentración de la misma en el espacio sináptico. Los inhibidores de la acetilcolinesterasa lo vamos a ver más adelante, que son los organofosforados, como la neostigmina, la fisiostigmina, la piridostigmina. Y después podemos actuar sobre el receptor colinérgico, ¿sí? A través de agonistas o antagonistas. Un agonista, ¿se acuerdan qué es un agonista? Que tiene afinidad. Afinidad por el receptor y genera una eficacia al unirse, se genera un mecanismo. Bien. Tiene afinidad y tiene a su vez actividad intrínseca, ¿sí? O sea que genera un efecto. Y un antagonista tiene afinidad, pero no tiene actividad intrínseca. Exactamente. Bueno, básicamente entonces lo que ustedes van a ver durante toda la cursada es esto, o sea, van a ver mecanismos de acción y vamos a ver los puntos donde van a poder actuar los fármacos para poder curar una determinada patología. Bien, entonces, retomando un poco el tema de la clasificación de los receptores, habíamos dicho que teníamos los ionotrópicos y también tenemos los receptores metabotrópicos. Los receptores metabotrópicos, ¿se acuerdan que estaba acoplado a proteína G y a segundos mensajeros? Esos segundos mensajeros son proteínas que generan la transducción de las señales. Entonces, un ejemplo es el AMP cíclico, que cuando se une el ligando al receptor genera la activación de la adeninato ciclasa y esta lo que hace es la fosforilación del ATP a AMP cíclico y ese AMP cíclico estimula una proteína quinasa A
que está inactiva, pero al activarla genera una respuesta celular. Ahora vamos a verlo con un ejemplo, ¿sí? Pero esto es para que vayan viendo a grandes rasgos cómo es. Otros tipos de segundos mensajeros son el inositol trifosfato y el diacilglicerol. Cuando el ligando se une al receptor, la fosfolipasa C lo que hace es degradar al fosfatidil inositol difosfato, y lo degrada en inositol trifosfato y diacilglicerol. El diacilglicerol luego lo que hace es fosforilar blancos y genera respuesta a través de una proteína quinasa C. Y el inositol trifosfato actúa generando la liberación del calcio a través del retículo endoplasmático, y esa salida del calcio al interior de la célula genera también una respuesta celular. O sea, todos estos segundos mensajeros actúan son como los intermediarios, por decirlo de una manera, a la generación de una respuesta. Que ahora vamos a ver qué tipo de respuesta, y en base a eso vamos a ver si queremos aumentar esa respuesta, en base a la patología que tenemos, si queremos aumentar la respuesta o queremos disminuirla. Y los fármacos van a actuar en estos mecanismos, ¿no? En estas líneas que estábamos hablando recién. Bueno, a continuación, Manuel va a explicar los ejemplos de cómo sería en el músculo liso y en el músculo cardíaco, cómo actuarían estos segundos mensajeros, y la idea es que ustedes puedan, a la hora de, cuando vean el práctico, que ustedes puedan graficar lo que están estudiando básicamente. Este es un mecanismo de acción de un músculo liso bronquial, bueno, que lo puedan graficar directamente, que no necesitan sacarlo de un libro, sacarlo de internet, un gráfico y copiarlo, que pueden ustedes, graficándolo, poder interpretarlo mejor. El mayor problema que tenemos en estos temas, en farmacodinámica y cinética, es el volumen de información, es la cantidad de información que tenemos que recopilar del libro. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer ahora es básicamente un ejercicio de jerarquización de esta información. Lo que nosotros vamos a hacer es tomar, para hablar de receptores, los segundos mensajeros, todos estos mecanismos, vamos a hablar un poquitito, muy poquito, de lo que pasa con el sistema nervioso autónomo, con la acetilcolina, con la adrenalina, y vamos a ejemplificar con los músculos. Y luego esto digamos de alguna manera se puede aplicar, qué sé yo, una vez que veamos cómo actúa la acetilcolina sobre un receptor y que despierta una serie de segundos mensajeros, esto mismo hace la histamina sobre el receptor de histamina, pero los segundos mensajeros van a ser exactamente los mismos y van a producir una respuesta propia porque cambia el sustrato sobre el cual actúan estos segundos mensajeros. Entonces vamos a empezar recordando una cuestión muy sencilla, que es cuando estamos hablando del sistema nervioso. Esto se lo robé a Marcos porque nosotros vamos a profundizar ahora, vamos a tener un práctico sobre el sistema nervioso autónomo, y creo que es la primer filmina de esa introducción. Entonces ahí tomamos sistema nervioso somático y después lo que es el sistema nervioso autónomo, que a su vez se diferencia en sistema nervioso parasimpático y simpático. Simplemente para recordar esto, el sistema somático, desde la médula espinal sale una neurona motora que termina en un músculo estriado, en un músculo esquelético, y en la placa motora, el intermediario, el neurotransmisor, va a ser la acetilcolina. La acetilcolina se va a unir ahí a un receptor nicotínico que es nicotínico de tipo M. Ahora vamos a clasificarlos un poquito. Y entonces lo que va a hacer es, cuando se una a su receptor, producir la entrada de sodio. Y esto modifica el voltaje, produce la despolarización, entrada de calcio, y se contrae el músculo, como explicó recién Alejandro. Cuando estamos mirando el sistema nervioso parasimpático, hay una neurona que está en el cráneo o en la médula espinal. Va a tener, esta neurona se va a unir en el ganglio por medio de acetilcolina, el neurotransmisor va a ser la acetilcolina, y de aquí va a partir una segunda neurona que se va a unir ya sea con músculo liso, tejido cardíaco, una glándula secretora, y acá el neurotransmisor va a ser nuevamente la acetilcolina. Nada más que acá ya estamos mirando un receptor, estos músculos o estas glándulas van a tener receptores muscarínicos. Receptores muscarínicos que pueden ser de distintos tipos, ahora los clasificamos. Y en el sistema nervioso simpático vamos a tener la neurona que va a estar en la médula espinal, a nivel torácico o lumbar. De acá se va a unir en los ganglios paravertebrales
a través de la acetilcolina, el intermediario va a ser la acetilcolina, y de aquí va a salir la segunda neurona con su axón que se va a unir entonces a su órgano, ya sea el corazón, el hígado, el intestino, lo que sea, y acá el neurotransmisor ahora va a ser totalmente distinto, es la norepinefrina o noradrenalina. También esta misma neurona va a manejar la liberación de adrenalina o epinefrina, es lo mismo, desde la médula suprarrenal, y lo va a hacer a través de la acetilcolina. Acá el intermediario va a ser la acetilcolina. Bueno, y acá hay un sistema que es un poquito diferente, que sale desde esta segunda neurona de los ganglios y que termina en las glándulas sudoríparas, cuyo neurotransmisor es la acetilcolina. Forma parte del sistema nervioso simpático, es una fibra simpática, pero el neurotransmisor es la acetilcolina. Pero básicamente, para tener en cuenta, el sistema nervioso autónomo parasimpático, el neurotransmisor es siempre acetilcolina, y el sistema nervioso simpático, el neurotransmisor va a ser la noradrenalina. Y vamos a tener adrenalina que se libera en la sangre a través de la liberación en la glándula suprarrenal. Para tener una idea en términos de especificidad de adrenalina y noradrenalina, porque esto después modifica la terapéutica, consideremos esto. Yo voy a ir ahora un poquito al pizarrón, Claudio. Vamos a manejarnos un poquito acá. Simplemente para acordarnos. La adrenalina se une a los receptores alfa 1, receptores alfa 2, receptores beta 1 y a los receptores beta 2. La noradrenalina se une a receptores alfa 1, a receptores alfa 2, a receptores beta 1, pero no se une a receptores beta 2. Esto no lo hace. Por lo cual es un error, muchas veces lo preguntamos, en personas asmáticas que requieren entonces broncodilatación y tienen receptores beta 2 en los bronquios, no se puede dar, por supuesto, noradrenalina. Hay que darles adrenalina, es un recurso de última, pero siempre va a ser adrenalina. Vamos a recordar, yo lo voy a hacer un poquito en el pizarrón, porque a mí me obliga a hacerlo de una manera un poco más despacio, que lo tenemos también ahí en el Power, después se los pasamos rápidamente en el Power, pero vamos a recordar un poquito la manera de organizarnos en este tema. En primer lugar, digamos, cuando estamos hablando de los receptores de acetilcolina, los receptores de acetilcolina dijimos que pueden ser receptores nicotínicos o receptores muscarínicos. Los receptores nicotínicos tenemos receptores de tipo N y receptores de tipo M. Los receptores de tipo N van a estar en el sistema nervioso o en los ganglios, y los receptores de tipo M van a estar en la placa motora. Esto es lo que explicó recién Alejandra. Acá, de este lado, va a haber entonces un músculo. Y cuando se una a este receptor, lo que va a producir es una entrada de sodio, despolarización rápida, salida de calcio. Esto ocurre muy rápidamente, en milisegundos, y el calcio va a terminar produciendo la contracción muscular. Los receptores muscarínicos se clasifican en receptores muscarínicos de tipo 1. A ver, tengo otro porque está... Sí, otro fibrón porque tengo... Anda más o menos. A ver si... Tengo receptores muscarínicos de tipo 1, receptores muscarínicos de tipo 2, muscarínicos de tipo 3, 4 y los muscarínicos 5. Aprovecho que tengo colores para hacerlo de esta manera. Lo hago de esta manera porque los receptores muscarínicos 1, 3 y 5 van a actuar sobre una proteína que se llama proteína GQ. No sé si se alcanza a ver bien así, ahí o acá. Sobre proteína GQ. Y los receptores M2 y M4 van a actuar sobre una proteína G inhibidora. Una proteína GI. La proteína GQ siempre lo que va a hacer es actuar sobre... Voy a cambiar el fibrón, no sé. Ahora. Ahí va. Este va a actuar sobre una fosfolipasa C. Siempre cuando hablamos de proteína GQ, la proteína GQ lo que hace es activar a una fosfolipasa C que está en la membrana. Y la fosfolipasa C lo que hace
es actuar sobre un fosfolípido de la membrana que se llama fosfatidil inositol bifosfato. Y lo rompe. Lo rompe en inositol trifosfato, IP3, y en diacilglicerol. Siempre ocurre lo mismo. Y estos dos, por diferentes mecanismos, van a terminar aumentando la concentración de calcio intracelular. O sea que siempre que hablamos de proteína GQ, lo que vamos a terminar teniendo es un aumento de la concentración de calcio intracelular. ¿Cómo lo hacen? El diacilglicerol actúa per se, digamos, puede hacer que entre calcio por sí mismo, pero también actúa sobre una proteína, quinasa C. Cuando hablamos de quinasa, siempre que decimos quinasa, estamos hablando de una enzima que fosforila a alguien. Proteína quinasa A fosforila a alguien, no sé a quién, pero a alguien. Alguien que va a ser su sustrato, proteína quinasa C. Y esta lo que va a hacer, ahora lo vamos a ver en el modelito, lo que va a hacer es fosforilar a los canales de calcio que están en la membrana y va entonces a permitir la entrada de calcio. Los canales de calcio, una vez que se encuentran fosforilados, permiten la entrada de calcio y de esta manera aumenta el calcio intracelular. El inositol trifosfato va a actuar sobre un receptor de inositol que se encuentra en el retículo sarcoplásmico. Se encuentra en el retículo, se encuentra acá. Y al actuar sobre este receptor, lo que permite también es exactamente lo mismo, es la liberación de calcio. Este es el objetivo. Fíjense que por los dos lados, diacilglicerol, proteína quinasa, entra calcio y acá también lo que terminamos teniendo es aumento de calcio. Siempre que estamos hablando de proteína GQ, estamos hablando de este mecanismo. Ya sea que lo active la histamina, la acetilcolina, digamos, siempre va a ser lo mismo. Lo que puede cambiar es cuál es el receptor que inicia esto. Los receptores muscarínicos lo que van a hacer es actuar sobre proteína GI. Y la proteína GI lo que hace es disminuir los niveles de AMP cíclico que hay dentro de la célula. Este es el resultado. Después vamos a ver qué es lo que ocurre, pero acordémonos que los receptores muscarínicos 2 y los receptores muscarínicos 4 disminuyen los niveles de AMP cíclico. Si esto ocurre dentro de la célula cardíaca, por ejemplo, los niveles de la disminución del AMP cíclico dentro de la célula cardíaca lo que hace es que disminuya la contractilidad cardíaca y sobre todo la frecuencia cardíaca. Entonces es un inotrópico negativo y un cronotrópico negativo. Cuando yo estoy mirando el sistema adrenérgico, la forma fácil de acordarse es esta. En el sistema adrenérgico tenemos receptores, ahora ya no estoy mirando acetilcolina, sino que estoy mirando, por ejemplo, adrenalina. Estoy mirando adrenalina, como ligando. Adrenalina. Bueno, perdón la letra, pero así me recibí de médico. Entonces, los receptores de adrenalina, la adrenalina actúa sobre receptores alfa 1, receptores alfa 2, receptores beta 1, receptores beta 2 y también podemos considerar los receptores beta 3. Para acordarnos, los receptores alfa 1 actúan exactamente, digamos, cuando se une la adrenalina al receptor alfa 1, actúa exactamente igual que cuando se une la acetilcolina al muscarínico 1. El 1 actúa igual que el 1, o sea, el receptor alfa 1 lo que hace es, a través de una proteína GQ, genera una ruptura del fosfatidil inositol bifosfato a través de la fosfolipasa C y por lo tanto aumento de inositol trifosfato, diacilglicerol, aumento de calcio. O sea, lo que vamos a tener acá siempre es aumento de calcio intracelular. Entonces, siempre que tenga esto, siempre que tenga un receptor alfa 1, yo voy a pensar que va a tender a hacer algo en más, porque el aumento de calcio intracelular lo que va a tender es o aumenta la fuerza de contracción o aumenta la secreción glandular. Digamos, el calcio sirve para movilizar. El calcio es el gran mensajero intracelular. El alfa 2 es exactamente igual que el muscarínico 2. ¿El muscarínico 2 qué hacía? Y esto también. Esto disminuye, se une a una proteína G, la proteína GI, y entonces lo que hace es disminuir los niveles de AMP cíclico. Es fácil de acordarse entonces. Y entonces va a tender a ir a menos. Los receptores beta, los 3,
se caracterizan por unirse a una proteína GS. Una proteína G estimuladora. La proteína G estimuladora, la proteína GS, lo que va a hacer es romper la molécula de ATP, Ale lo mostré hace un ratito, y lo que va a hacer es aumentar los niveles de AMP cíclico intracelulares. Esta va a ser la consecuencia. Entonces, siempre van a aumentar los niveles de AMP cíclico intracelulares. Y al aumentar los niveles de AMP cíclico, el AMP cíclico se une a una proteína quinasa A, y la proteína quinasa A fosforila. Como es una quinasa, fosforila. Los efectos va a depender de a quién fosforila. Entonces, el aumento de AMP cíclico, por ejemplo, a nivel de músculo cardíaco, lo que va a hacer es aumento de la fuerza de contracción, porque la fosforilación de esos sustratos aumenta el inotropismo. Pero en el músculo liso, ahora vamos a ver el ejemplo, el aumento de AMP cíclico y la fosforilación de estos sustratos lo que va a hacer es relajación del músculo liso. Fíjense que tenemos un receptor que se une a tenemos el mismo ligando, que se une a un receptor que termina teniendo una secuencia, una cascada de segundos mensajeros. Acá esto no es una secuencia lineal, son cascadas. La proteína GS estimula un montón de AMP cíclicos que a su vez estimulan un montón de proteína quinasa A. O sea, estos son cascadas enormes dentro de la célula. Por lo cual, digamos, es muchísimo más complejo que esto que estamos explicando. De alguna manera lo tenemos que priorizar. Digamos, yo no me acuerdo ni la figurita de Goodman, así que priorizamos como algunas de estas cuestiones. El tercer punto que tenemos que acordarnos es dónde se encuentran estos receptores y cuáles van a ser las consecuencias. Entonces, para esto nosotros le damos la tabla en el final del trabajo práctico para que llenen la tabla, para que miren el libro y la llenen. A grosso modo, digamos, hay algunos lugares y algunos efectos que son muy importantes, que no nos podemos olvidar. Por ejemplo, cuando nosotros ya decíamos receptores nicotínicos, ya dije dónde están. Así que los receptores nicotínicos los dejo. Los receptores muscarínicos 1, por ejemplo, se encuentran en estómago, gastrointestinal. Acá son muy importantes. Y lo que van a hacer, como utilizan IP3, diacilglicerol, calcio, es estimular. Entonces aumentan el peristaltismo, aumentan el movimiento gastrointestinal, y lo que van a hacer es relajar esfínteres, porque si los esfínteres se mantienen contraídos y aumenta el peristaltismo, reventaría. Entonces aumenta el movimiento muscular, relaja esfínteres y, por ejemplo, produce diarreas. Por ejemplo, están vinculados con mecanismos de mala absorción, ¿sí? Si es que están en más. Los receptores muscarínicos 2 nos lo podemos acordar, por ejemplo, en corazón. Y lo que van a hacer es disminuir la contractilidad y la frecuencia cardíaca. Como lo que hacen es disminuir el AMP cíclico, producen esto. Acá son importantes. Los receptores muscarínico 3 se encuentran en el músculo liso, por ejemplo, bronquial. Y también se encuentran en el músculo liso vascular. En músculo liso bronquial, como los receptores M3, nuevamente, estimulan la proteína G, y entonces van a aumentar el calcio intracelular, lo que van a terminar produciendo es contracción. Con lo cual, los antimuscarínicos, como puede ser el bromuro de ipatropio, lo que van a hacer son antagonistas que impiden la unión de la acetilcolina con este receptor y van a ser fármacos importantes en la terapéutica del asma. ¿Se entiende por qué? Porque son antagonistas que impiden esto. Ahora, en músculo liso vascular, en realidad no ocurre contracción como uno esperaría. A pesar de que aumenta el calcio, no ocurre contracción. Esto es así porque en músculo liso vascular la acetilcolina produce estos segundos mensajeros, pero los produce dentro de la célula endotelial, dentro del endotelio. Ustedes se acordarán que tenemos el endotelio y pegadito, más abajo, tenemos las células musculares, las células de músculo liso. Entonces, acá sí se produce un aumento de calcio, acá tenemos los receptores de acetilcolina, se produce este aumento de calcio intracelular, pero como producto de este aumento de calcio intracelular se produce liberación de óxido nítrico. El óxido nítrico actúa sobre una guanilato ciclasa, vamos a ponerlo por acá,
actúa sobre una guanilato ciclasa que se encuentra en el músculo liso, y la guanilato ciclasa lo que hace es producir un aumento del GMP cíclico. Y el aumento del GMP cíclico lo que termina es en relajación. Por esta razón, la presencia de receptores muscarínicos en músculo liso vascular lo que hace es relajación, no contracción. Cuando miramos, no sé si alguien quiere agregar algo, esto yo me acuerdo así como cosa básica para priorizar alguna cosa. Cuando miramos el sistema adrenérgico, nos acordamos algunos de los lugares, perdón, una cuestión antes para no mezclar, del sistema vinculado con la acetilcolina. Entonces, digamos, para priorizar algunas cuestiones, podemos acordarnos también en qué órganos se encuentran. Entonces, por ejemplo, la acetilcolina va a influir, por ejemplo, en el tamaño de la pupila. Va a influir en el tamaño de la pupila porque el iris está conformado por, cuando miramos el iris, está conformado por células musculares que tienen esta forma, no me acuerdo cómo se llaman, ciliares. Bien, ciliares, que tienen esta forma, y entonces cuando se produce el acortamiento de estas células musculares, lo que va a hacer es achicar la pupila, y entonces en el ojo lo que va a producir es miosis. A nivel gastrointestinal, ya dijimos que lo que va a producir es estímulo del sistema gastrointestinal. Esto lo va a llevar para arriba. A nivel genitourinario pasa lo mismo. Va a producir estímulo, se va a contraer la vejiga, se va a contraer el detrusor y va a producir estímulo del sistema genitourinario, aumento del sistema genitourinario. A nivel cardiovascular, lo que va a producir es disminución básicamente de la frecuencia cardíaca, también del inotropismo. A nivel bronquios, a nivel pulmonar, lo que va a producir es contracción. Esto para acordarnos como algunos lugares muy importantes. Pero yo ya sé que si se está activando el sistema parasimpático, si aumentan los niveles de acetilcolina, por ejemplo, porque por una persona que se intoxicó con órganos fosforados inhibió la acetilcolinesterasa y entonces la acetilcolina no se puede degradar, como explicaba Alejandra, va a tener muchos niveles de acetilcolina y esta persona va a tener un problema respiratorio, va a entrar con dificultad respiratoria, va a entrar con sudoración profusa, va a tener diarrea, intenso dolor muscular, porque la acetilcolina también está aumentada en la placa neuromuscular, va a entrar con contracción, con un abdomen en tabla. Y va a tener pérdida de conciencia porque tenemos receptores nicotínicos de acetilcolina o con obnubilación en el sistema nervioso central que tiene efectos complejos, va a estar miótico. Todo esto va a estar producido por la activación de la acetilcolina. Ahora sí, vamos un momentito. ¿Qué es lo que pasa con la adrenalina? Dijimos que adrenalina, por ejemplo, receptores alfa 1 importantes, como nombramos antes, el ojo, acá lo vamos a tener en el ojo. Lo que pasa es que alrededor del iris está conformado, digamos, por las células musculares que habíamos dicho antes, pero también tengo células musculares, no sé si se llamarán radiadas, pero tienen forma así de rayo, y que cuando se contraen, entonces están ancladas por este lado, y entonces hacen que el tamaño de la pupila aumente. Y entonces lo que va a producir el receptor alfa 1 es midriasis. Recordamos que siempre aumentando los niveles de calcio intracelular, IP3, diacilglicerol, calcio. También, como aumentan los niveles de calcio intracelular, aumenta la frecuencia cardíaca. A nivel cardíaco, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el inotropismo. A nivel genitourinario es importante. Genitourinario lo que va a hacer es también, en más, va a aumentar la contractilidad del sistema genitourinario. Y entonces una persona que tiene, por ejemplo, hiperplasia prostática, que obstruye el sistema genitourinario, sería interesante darle un bloqueante alfa 1. La terazocina, el prazocin,
que se unen a un bloqueante alfa 1 y entonces impide la acción de la adrenalina sobre su receptor. Y esa es una terapéutica sumamente útil. A mí me preocupa que podría aumentarle la presión. No, no le va a aumentar la presión, porque los receptores, la inhibición de los alfa 1, si estos ligandos son específicos del receptor alfa 1, ya sabemos que no va a aumentar ni la frecuencia cardíaca, ni el inotropismo, ni tampoco la presión arterial, porque a nivel vascular los receptores alfa 1 también producen vasoconstricción, o sea, aumentan la resistencia periférica. Y al aumentar la resistencia periférica también entonces aumentan la presión arterial. O sea, los antagonistas, los bloqueantes alfa 1, podrían utilizarse como hipotensores y también podrían utilizarse en casos, por ejemplo, de hiperplasia prostática, como para dar un ejemplo. Hay otros ejemplos, vamos a usar esto por ahora y después podemos jugar en el práctico. Los receptores alfa 2 básicamente son receptores presinápticos que se encuentran en el sistema nervioso central y lo que hacen es disminuir la secreción de noradrenalina. Esa es toda la información que necesitamos porque no tenemos grandes aplicaciones terapéuticas acá. Con los receptores beta sí tenemos un montón de aplicaciones terapéuticas. Acá tenemos los beta 1, los beta 2 y los beta 3. Los receptores beta 1 se encuentran básicamente en corazón, y en corazón dijimos que lo que hacen es aumentar la frecuencia cardíaca y la contractilidad, el inotropismo. Pero también se encuentran en el riñón. En el riñón, en el aparato yuxtaglomerular, se encuentran receptores beta 1 cuyo estímulo produce liberación de renina. Y la liberación de renina inicia lo que se denomina el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bueno, tenemos música de fondo, no importa. Y también, digamos, podríamos tenerlos en cuenta, por ejemplo, a nivel pancreático. A nivel pancreático tenemos receptores beta 1 que pueden producir aumento de la liberación de insulina. Lo que pasa es que también hay receptores alfa 2. Y entonces hay como, digamos, la presencia de adrenalina a nivel pancreático, lo que hace es, digamos, estimula los receptores alfa y los receptores beta, predominan los receptores beta y entonces el producto neto es un aumento de la liberación de insulina. No tiene mucha importancia igual esto para nosotros. Estas cuestiones sí, a nivel cardíaco, a nivel renal. Los receptores beta 2 se encuentran en músculo liso. Cuando pensamos en músculo liso bronquial, en músculo liso vascular y en músculo liso uterino. Entonces, y siempre lo que van a producir, si ustedes se acuerdan, los receptores beta 2 disminuyen el AMP cíclico y por lo tanto, siempre digo lo mismo. Aumentan el AMP cíclico y por lo tanto en músculo liso vascular van a producir relajación. Y entonces, si nosotros tenemos una persona asmática o con un EPOC y que tiene broncoconstricción y le damos un agonista beta, y es un agonista beta 2, va a estimular esto. Ahora, si lo que le estamos dando es adrenalina, probablemente también le produzca taquicardia. Si le damos un agonista beta 2 que sea específico solo para unirse a este receptor beta 2, pero no se une al receptor beta 1, como podría ser la terbutalina o el salbutamol, probablemente tenga menos taquicardia. A dosis altas igual le va a producir taquicardia, pero es menos taquicardizante. Pero entonces va a depender de la especificidad de cada ligando por sus receptores. Algunos van a tener una gran especificidad por uno, pero siempre la especificidad es relativa. Digamos, a dosis altas se va perdiendo esto. Y los receptores beta 3 están vinculados con la lipólisis. Por ahora no tienen mucha importancia terapéutica, en algún momento podría llegar a tenerlo. Así que bueno, vamos un poquito a mirar ahí, vamos a mirar esto, entonces vamos a trabajar con un esquema de músculo liso vascular
El músculo cardíaco lo vamos a dejar para la presentación que viene, porque ustedes lo necesitan básicamente para el práctico 2. Y les vamos a pedir que tengan en cuenta esto, que nosotros cuando les pedimos que grafiquen el músculo liso, cardíaco o músculo estriado, que lo pongan en el práctico, lo que les pedimos es que lo grafiquen para que lo entiendan. Por lo cual les pedimos que no hagan una copia de internet y lo pongan, o saquen el grafiquito, le saquen una foto a un gráfico de un libro, porque esto no les sirve para nada. Lo que necesitamos es, de alguna manera, que lo traten de entender. Hagan esto que hicimos recién, las cascaditas, esto lo vamos a hacer ahora. Y vamos a utilizar entonces el gráfico que hice yo, porque yo hice lo mismo, digamos, las mismas cosas que les pedimos a ustedes, las hacemos nosotros, y le vamos a mostrar. Con lo cual yo saco un montón de segundos mensajeros que aparecen en los libros y que para mí yo no las voy a priorizar. Yo me voy a acordar de esto poquito que les voy a mostrar a ustedes. Vamos a avanzar con esto. Bueno, esto simplemente es para que lo tengan con mucho mejor letra, lo que nosotros recién decíamos, el músculo, receptores muscarínicos, dónde se encuentran, cuáles son los efectos. No lo voy a volver a repetir para no hacer una cosa pesadísima. Los receptores adrenérgicos, cuando quieran detienen ustedes, como esto es una grabación, lo detienen y lo miran con tranquilidad. Y este es el quilombo, este es mi cuadernito. Y acá empezamos a jugar. Fíjense, estamos dentro de una célula de músculo liso. Siempre, digamos, cuando estamos hablando de músculo, lo que estamos hablando es de una célula que tiene capacidad de contraerse, básicamente eso. Y siempre estamos hablando de interacciones entre actina y miocina. Cualquier tipo de músculo va a tener interacciones entre actina y miocina. Lo que cambia es qué es lo que estimula esa contracción. En este caso, en cualquiera de los músculos, la interacción entre actina y miocina va a estar estimulada por el aumento de calcio intracelular, en cualquiera de los tres. Ahora, en este caso, en el músculo liso, supongamos que sea bronquial. En el músculo liso, la cadena de miocina tiene una característica, que es que se divide en cadena liviana y cadena pesada de miocina. La cadena, cuando se fosforila, la cadena liviana de miocina, es como si tuviera un movimiento, hace un movimiento como si tuviera, es como si fuera un palo de golf partido por la mitad. Y se fosforila y entonces la cadena liviana se mueve y al moverse moviliza, se produce la movilización del sarcómero y se produce la contracción. Esto es lo que termina generando la contracción, pero para esto la cadena liviana de miocina, no sé si es mejor que señalo acá o... Lo voy a hacer así. Bueno, estamos muy cancheros. La cadena liviana de miocina fosforilada es la que va a producir la contracción. El tema es cómo hacemos para fosforilar a esta cadena liviana de miocina y que se contraiga. Dijimos que siempre va a intervenir el calcio. O sea, si hay aumento de la concentración de calcio intracelular, en este caso el calcio se va a unir a una proteína que se llama calmodulina y la unión del calcio-calmodulina va a estimular a una quinasa. La quinasa nuevamente lo que hace es fosforila, se llama quinasa de la cadena liviana de miocina. Y la quinasa de la cadena liviana de miocina, como dijimos, fosforila a la cadena liviana de miocina y la cadena liviana de miocina fosforilada se contrae. ¿Algún problema con esto? ¿Hasta acá? Bien. Vamos a empezar entonces mirando cómo aumenta el calcio intracelular. El calcio intracelular podría aumentar de esta manera. Nosotros dijimos que teníamos, por ejemplo, un receptor de acetilcolina. En este caso es un receptor de acetilcolina, que está acá, se une a la acetilcolina y al unirse estimula a una fosfolipasa C, que se encuentra en la membrana. La fosfolipasa C actúa a través de una proteína GQ sobre el fosfatidil inositol bifosfato que se encuentra en la membrana y lo rompe en diacilglicerol y en IP3. El diacilglicerol dijimos que estimula a una proteinquinasa C. La proteinquinasa C fosforila canales de calcio y aumenta entonces el calcio intracelular que se une a la calmodulina, estimula la cadena liviana de miocina, la cual fosforila estimula la quinasa fosforila a la cadena liviana de miocina y se produce la contracción.
El IP3 también saca calcio, pero lo saca del retículo endoplasmático liso. Lo libera a través de receptores de IP3 y nuevamente esta misma vía. La otra posibilidad sería a través de un receptor beta. Acá en los bronquios existen receptores beta. En los receptores beta se une entonces, por ejemplo, la adrenalina. La unión con el receptor beta estimula a través de una proteína GS la adenilato ciclasa, una enzima. La adenilato ciclasa lo que hace es aumentar los niveles de AMP cíclico a expensas del ATP. Rompe el ATP, aumenta los niveles de AMP cíclico, y el AMP cíclico dijimos que estimula a una proteína quinasa, actúa aumentando la actividad de una proteína quinasa A. La proteína quinasa A lo que hace es fosforilar. Nuevamente, estamos ante una quinasa. Las quinasas fosforila a la quinasa de la cadena liviana de miosina. La quinasa de la cadena liviana de miosina, que hasta ahora era libre y actuaba con toda libertad, fosforilada se convierte en inactiva. Y de esa manera, entonces, hace que deje de actuar y por lo tanto no puede seguir fosforilando a la cadena liviana de miosina y se produce entonces un mecanismo de relajación. Por lo tanto, el aumento del AMP cíclico en un músculo liso, pero acá en este caso en el músculo liso bronquial, lo que va a terminar haciendo es producir relajación muscular. Ahora, ¿cómo se pueden modificar algunas de estas cuestiones? Empecemos mirando por acá, no vamos a poner todo. Digamos, si nosotros activásemos estos mecanismos, pero no activásemos mecanismos de relajación, el músculo liso se mantendría contraído. Pero fíjense que acá la proteína quinasa C, al mismo tiempo que fosforila a los canales de calcio, inicia también por fosforilación, cuando se la encuentra, fosforila a una fosfatasa que se encuentra en el citosol. Esta fosfatasa es inactiva. Las fosfatasas hacen exactamente lo opuesto que las quinasas. Las quinasas fosforilan, las fosfatasas defosforilan. Entonces, cuando la proteína quinasa C fosforila a la fosfatasa, la activa. La fosfatasa fosforilada, que se vuelve activa, al unirse al fósforo de la cadena liviana de miosina, lo rompe, porque es una fosfatasa, y de esa manera se produce relajación. Entonces, este mismo mecanismo que inició contracción a través del calcio, está iniciando mecanismos de autorregulación, por lo cual va a terminar esta contracción. Estas contracciones en músculo liso siempre son contracciones suaves, no es como el músculo cardíaco o el músculo esquelético que producen contracciones rápidas. Y acá lo que podemos ver es el AMP cíclico, que producía un mecanismo de relajación a través de la proteína quinasa A. Si esto siguiera estimulando, estaría todo el tiempo estimulando a la proteína quinasa. El AMP cíclico es convertido por una fosfodiesterasa en 5' AMP cíclico. Entonces, cuando es tomado por esta enzima, por la fosfodiesterasa, desaparece el AMP cíclico y por lo tanto este mecanismo también desaparece. Esta fosfodiesterasa, a su vez, puede ser estimulado por distintos ligandos. Por ejemplo, las xantinas, la teofilina. La teofilina es un fármaco que se utiliza, por ejemplo, en algunos estadios del asma, y lo que hace es inhibir a la fosfodiesterasa. Como la inhibe, aumenta los niveles de AMP cíclico y por lo tanto produce relajación muscular. ¿Se entiende bien? También la fosfodiesterasa es inhibida, por ejemplo, por el café. Entonces uno podría decir, che, una persona asmática, una persona con EPOC, ¿no debería tomar café? ¿Debería o no debería? ¿Tiene prohibido el café? No. ¿Por qué? Porque lo que hace el café es inhibir a la fosfodiesterasa. Por lo tanto, aumenta los niveles de AMP cíclica, no permite que se destruya el AMP cíclico y por lo tanto estimula mecanismos de relajación. O sea, una persona con EPOC tranquilamente puede tomar café. Ahora, el café también va a actuar sobre estos mecanismos a nivel cardíaco. Y a nivel cardíaco, la inhibición de la fosfodiesterasa va a aumentar el AMP cíclico a nivel de la célula cardíaca, y en la célula cardíaca el aumento del AMP cíclico dijimos que se relacionaba con el aumento de la frecuencia de contracción del inotropismo.
Entonces esta persona, si tiene solamente POC no pasa nada, pero si lo que tiene es un ANGOR, probablemente al aumentar la frecuencia cardíaca aumente el consumo de oxígeno y sea peligroso para esta persona. Por eso se dice en personas en cardiópatas que no deben tomar demasiado café. Este es un ejemplo. Otro ejemplo de un fármaco importante que actúa inhibiendo la fosfodiesterasa es el sildenafil. El sildenafil es el famoso Viagra. Porque, ¿qué pasa? Esto, ustedes acuérdense que estamos hablando de músculo liso, pero acá estamos ejemplificando con el músculo liso bronquial. Pero hay fosfodiesterasas que son más específicas, que están en músculo liso vascular. Cuando se produce, digamos, para que se produzca la erección se produce porque aumenta el flujo de sangre dentro de los cuerpos cavernosos del pene. Para que aumente el flujo de sangre dentro de los cuerpos cavernosos del pene, lo que hay es una vasodilatación de las arterias que llevan la sangre a ese lugar. Para que se produzca la vasodilatación, lo que se produce es, dentro de la célula, aumentos de AMP cíclico, proteína quinasa A y relajación del músculo liso que lleva esto. Entonces, si el sildenafil logra inhibir a la fosfodiesterasa a este nivel, lo que hace es aumentar los niveles de AMP cíclico y por lo tanto aumenta el flujo de sangre a nivel peniano. Por lo tanto se produce la erección. Este es el mecanismo del famoso Viagra, por ejemplo. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros estamos tomando esto como un modelo, pero cualquier célula, por ejemplo, la histamina se va a unir a un receptor de histamina. Hay distintos tipos de receptores de histamina, no importa, pero se va a unir a un receptor de histamina y cuando se une al receptor de histamina, lo que va a hacer es activar una proteína quinasa, una proteína GQ y por lo tanto rompe la fosfolipasa, inositol trifosfato, diacilglicerol, aumentan el calcio, actúan exactamente con el mismo mecanismo. La dopamina en su lugar, la histamina en su lugar, la sustancia de reacción lenta de la anafilaxia, que son los leucotrienos, algunas prostaglandinas, todas van a actuar, digamos, por estos mecanismos. Esto, digamos, como para que tengan en cuenta, nosotros les damos una tablita que tienen que ir completando, pero básicamente es repetir algunos de estos mecanismos. Digamos, los grandes segundos mensajeros son los que modifican el calcio, o sea, el IP3-diacilglicerol, o los que están mediados por AMP cíclico. Entonces siempre estamos hablando de proteína GS, proteína GQ o proteína GI. Hay otras proteínas que no importa, otro tipo de proteína G, que es un poquito más nueva y que por el momento no tiene aplicación terapéutica. Dentro de unos años se las agregamos. Continuando con el tema y un poco tomando lo que Manuel dijo el jueves de la semana pasada en base a las distintas etapas de investigación y el desarrollo de nuevos fármacos, vamos a hacer una introducción breve de las distintas etapas de investigación para poder llegar a la etapa preclínica, que sería la etapa 0, y ver qué tipo de estudios se realizan ahí para poder empezar a trabajar en lo que son las curvas de dosis-respuesta. Entonces, bueno, sabemos perfectamente, como dijo Manu, que no voy a extenderme mucho en esto, que es un proceso largo, complejo, costoso, bueno, ya lo vimos, y que todo comienza a través de la obtención de un nuevo fármaco, de una nueva molécula, que puede ser a través de la síntesis química o a través de la extracción de plantas, por ejemplo. Generalmente los estudios de fase 0, que es la etapa preclínica, son estudios farmacológicos donde se estudia el posible fármaco en animales de experimentación y que en esta etapa se realizan estudios de tipo farmacodinámicos, farmacocinéticos y toxicológicos. Lo que vamos a basar nosotros es en los estudios farmacodinámicos. ¿Para qué? Para poder establecer una relación entre las dosis y las concentraciones o concentraciones administradas de un nuevo fármaco para poder ver la intensidad o duración de ese efecto. Entonces, cuando uno hace un estudio farmacodinámico en la etapa preclínica, va a poder determinar si esa nueva molécula tiene qué mecanismo de acción tiene, cuáles son los sitios de acción, los sitios de unión, las relaciones entre la dosis y la respuesta y la eficacia, ¿sí? Si tiene eficacia farmacológica. Entonces, cuando habíamos dicho inicialmente que un fármaco se va a unir a un receptor y esa unión va a generar un efecto, una acción farmacológica, y nosotros a través de ese efecto podemos estudiar
¿cuál sería, o sea, a medida que va aumentando esa concentración de esa droga, cuál es el efecto que se obtiene? Hasta acá lo que estuvimos viendo es que las drogas se unen a un receptor, algunas drogas producen un efecto y otras drogas no. Las drogas que se unen al receptor y producen un efecto se llaman agonistas, y las drogas que se unen al receptor y no producen ningún efecto, no tienen eficacia, porque la droga no tiene actividad intrínseca, esas drogas son antagonistas. ¿Cómo se identifica si una droga es un agonista o un antagonista? Básicamente se hace a través de dos maneras. Una manera es en un tejido, en un determinado tejido, en un tejido que tiene, por ejemplo, células cardíacas con receptores beta 1, se tiran radioisótopos. Se tira una sustancia marcada con radioisótopos. Y se ve cuánto de esta sustancia queda adherido al tejido. Se la lava y se ve cuánto de esta sustancia queda adherida al tejido. Entonces, lo que se hace es, a partir de acá, se mira y se dice, bueno, a medida van haciendo con distintas concentraciones, van tirando concentraciones crecientes de esta sustancia, por ejemplo, supongamos que fuese salbutamol, algo que se une al receptor beta 1, que sea adrenalina, pero adrenalina marcado con un radioisótopo. Entonces van poniendo cantidades crecientes de adrenalina, ponen 1 milimol de adrenalina, pongamos gotitas, una gotita de adrenalina, 2 gotitas de adrenalina, 3, 4, etc. Y van fijándose con una gotita de adrenalina, cuando lavan el tejido, cuánto radioisótopo queda adherido. Con 2 gotitas, cuánto radioisótopo queda adherido, con 3, cuánto queda adherido, etc. Ahora, esto podría ser con adrenalina, y esto, cuando se va produciendo, va quedando cantidades cada vez, a medida que aumentan las cantidades de adrenalina, queda cada vez mayor cantidad de adrenalina adherida, pero llega un momento en el cual, por más que agregan cantidades de adrenalina, por más que aumenten las cantidades de adrenalina, la cantidad de adrenalina que queda adherida al tejido se estabiliza, llega a un techo, llega a una meseta. Y entonces, esto, a partir de acá, se descubre que como la adrenalina lo que hace es unirse a receptores, esto lo que demuestra es que hay una cantidad de receptores finita. Y entonces, por más que aumentamos la cantidad de adrenalina, no aumenta la unión al receptor. Si nosotros, en vez de hacer esto con la adrenalina, lo hiciéramos, por ejemplo, con un beta bloqueante, con atenolol, marcado con un radioisótopo, e hiciéramos exactamente el mismo experimento, en vez de adrenalina lo que hacemos es poner atenolol, vamos a tener exactamente la misma curva. Fíjense, el atenolol se va a ir uniendo, a medida que aumentamos las dosis de atenolol, se va a ir uniendo a los receptores beta 1, y a medida que se une a los receptores beta 1, digamos, los marcadores, los radioisótopos van a aumentar, la radiación en el tejido va a aumentar, pero en un momento se va a unir a todos los receptores posibles y va a llegar a esta curva. Sin embargo, la adrenalina es un agonista y el atenolol es un antagonista. El atenolol tiene afinidad por el receptor, pero no tiene actividad intrínseca. La adrenalina ya vimos que sí. Y sin embargo, ambos nos están dando esta curva. Ahora, ¿qué pasa si hacemos esta curva? En vez de hacer este experimento, que además es muy caro, porque trabajar con radioisótopos es carísimo, se hace otro tipo de experimento. Hacemos un experimento en el cual ponemos en una cubeta, ponemos un corazón. Un pedacito de un corazón, vamos a dibujarlo así, tuc, tuc, tuc. Así, le sacamos la aorta por acá. Y un corazón, y el corazón, ustedes saben que tiene automatismo. El corazón, por supuesto, se corta un poquito mejor que esto, pero el corazón puede seguir latiendo, aunque no haya ninguna sustancia que lo estimule, porque esto, digamos, cuando nosotros hablamos de adrenalina, la adrenalina lo que hace es aumentar la frecuencia cardíaca del atenolol, aumentando el AMP cíclico, pero del corazón, perdón. Pero el corazón tiene automatismo, quiere decir que a partir del nodo sinoauricular, producen señales y el corazón, si se lo tira en una cápsula de Petri, sigue latiendo. Entonces tiramos el corazón, lo ponemos solo en solución fisiológica y este corazón va a seguir latiendo.
Si nosotros acá lo que hacemos es agregar cantidades crecientes de adrenalina, lo que va a aumentar es la frecuencia cardíaca. Supongamos que la frecuencia cardíaca inicial de este corazón, la frecuencia cardíaca en la cual está latiendo el corazón si solo tenemos solución fisiológica, fuese 40 latidos por minuto. Entonces, con nada de adrenalina, acá voy a ver cuánta adrenalina le agrego, con nada de adrenalina, el corazón late a 40 latidos por minuto. Y esta es frecuencia cardíaca de órgano aislado. Con una gotita de adrenalina, el corazón laterá a 45. Con 10 gotitas, porque si le pongo 2, 3 de a una no cambia nada, pero si le pongo 10 gotitas más, el corazón ya empieza un poquito más fuerte, ya llega a 60. Con 100 gotitas, por ahí el corazón va a llegar a 100, o a 90, pongamos, a 90. Con 1000 gotitas de adrenalina, el corazón va a llegar a 100, y con 10.000 va a seguir en 100, y con 100.000 gotitas de adrenalina va a seguir en 100. ¿Por qué? Porque se satura la cantidad de receptores. Es lo que estamos viendo esto. Por más que aumentamos la cantidad de adrenalina, la cantidad de receptores se satura. Si nosotros hacemos este ejemplo, lo voy a hacer de nuevo para ver si puedo ser más prolijo, yo muy prolijo no soy. Lo que vamos a tener es, siempre lo que nosotros vamos a modificar, o sea, nuestra variable independiente, que es la dosis del fármaco que podemos modificar, siempre lo vamos a poner en abscisas. Entonces, en abscisas voy a poner acá el 0, la primera columna, acá voy a tener el 1, acá voy a tener el 10, acá voy a tener el 100, y si quiero hacer lo que sigue, lo voy a tener, me tengo que extender más allá de la pared. Digamos, el 1000 lo tengo que dibujar por la puerta, el 10.000 doy la vuelta al coso, el 100.000 dibujo 3 veces acá y lo dibujo en algún lugar. Pero claramente, digamos, si yo miro la frecuencia cardíaca, si con 0 tenía una frecuencia cardíaca de 40, y con 1 lograba 45, con 10 lograba 60, con 10 lograba, pongamos que con 10 logro 60, con 100 logro 90, dijimos, con 100 logro 90, 90, perdón, acá tengo el 100, acá tengo el 100, con 1000 allá lejos, pero pongamos, lo voy a poner por acá, vamos como a reducirlo, con 1000 logro 100, con 10.000 logro 100, con 100.000 logro 100, logro más o menos lo mismo. Si yo uno estos puntos, los voy a unir de esta manera, el punto que logro con 0, con 1, con 10, y acá tengo que llegar acá al 100 de esta manera, así, así, y acá logro una meseta. Y por más que siga aumentando, voy a lograr una meseta. O sea, voy a lograr una curva muy parecida a la que lograba recién con radioisótopos. Los radioisótopos lo que me está mostrando es cuánta adrenalina se une a su receptor. Acá estoy mirando otra cosa. Acá estoy mirando, una vez que se une a su receptor, cuánto aumenta la frecuencia cardíaca. Estoy mirando esto. Acá estoy mirando frecuencia cardíaca. ¿Hasta acá se entiende bien? ¿Esto no hay quilombo? Vamos de nuevo con la música. Ahora, si yo lo que pusiera fuese atenolol, acá, hiciera este mismo ejemplo con el atenolol, pero sin ponerle nada, yo sigo con solución fisiológica, acá, solamente solución fisiológica, y le pongo atenolol, ¿qué es lo que pasaría? Yo le pongo, primero, en vez de adrenalina, le voy a poner atenolol. Y le pongo cantidades crecientes de atenolol. Fíjense, con 0 gotas, voy a marcarlo con otra cosa. Con 0 gotas de atenolol, yo tengo una frecuencia cardíaca de 40. Si yo le agrego
una gota de atenolol, ¿cuánto voy a tener de frecuencia cardíaca? 40, porque el atenolol se va a unir a su receptor, pero no va a producir un aumento de la frecuencia cardíaca, no va a modificar nada. Entonces voy a estar con una gota, voy a seguir en 40. Con 10 gotas, ¿cuánto voy a tener? 40. Y si le pongo 100 gotas, 1000 gotas o lo que sea, voy a seguir teniendo 40. Acá, en esta curva, que es una curva dosis-respuesta gradual, porque estoy mirando cómo aumenta el efecto o cómo no aumenta, yo puedo diferenciar un agonista de un antagonista. Antes yo lo que veía era que ambos se unían al mismo receptor, pero ahora estoy viendo otra cosa. Estoy viendo, uno tiene una función, una acción, y la otra, o sea, tiene actividad intrínseca, tiene eficacia farmacológica, y este no lo tiene. No produce esto. Ahora, vamos a hacer un experimento distinto. Supongamos que yo voy a poner en esta cubeta una cantidad, tengo solución fisiológica, y pongo una cantidad, esta es la curva que había logrado poniéndole adrenalina, ¿de acuerdo? Voy a ponerla así un poquito más clara. Esta es la curva que había logrado poniéndole adrenalina. Ahora, yo le voy a poner a la cubeta una cantidad fija de atenolol. Le agrego acá 10 miligramos, 10 mililitros, 10 gotitas de atenolol. Y luego empiezo a agregarle cantidades crecientes de adrenalina. Le pongo adrenalina, ahora de nuevo, pero en cantidades crecientes, pero teniendo atenolol ya en la cubeta. Entonces, la adrenalina, antes, a medida que iba aumentando la dosis de adrenalina, aumentaba la frecuencia cardíaca. Pero ahora parte de los receptores están bloqueados por el atenolol. Como están bloqueados por el atenolol, la adrenalina va a tener que pelear con el atenolol por el lugar y va a haber menos cantidad de adrenalina estimulándolo. Entonces, con esta misma dosis de adrenalina, a lo mejor yo no produzco este efecto. Produzco un efecto menor, porque parte de los receptores están ocupados por el atenolol. Con esta dosis, con esta otra dosis de adrenalina, que estoy mirando dosis crecientes de adrenalina, voy a lograr un efecto, pero siempre este efecto va a ser menor que el producido por adrenalina sola. Ahora, a medida que voy aumentando las dosis de adrenalina, la adrenalina va a ir desplazando al atenolol y eventualmente llegará al mismo efecto máximo que tenía antes. Con estas curvas yo puedo mirar algunas cosas. En primer lugar, puedo mirar la eficacia de un fármaco. Por ejemplo, vemos que la adrenalina tiene actividad intrínseca y en consecuencia tiene eficacia. ¿Dónde miro la eficacia? Lo miro acá, en las ordenadas. La eficacia máxima de este fármaco es la máxima frecuencia cardíaca que logra con este fármaco, con adrenalina. En cambio, el atenolol, un bloqueante beta, no tiene eficacia. Y por lo tanto me va a dar una curva que va a estar acá, una recta en realidad, que va a estar acá pegada. Y lo otro que puedo mirar es la potencia. La potencia es un término que se utiliza mucho para vender, es un término de marketing, porque decimos, che, este auto tiene más potencia, esta droga tiene más potencia, este medicamento tiene más potencia y por esto es mejor. Eso es una cosa falaz. La potencia lo que indica es cuánto medicamento necesito, cuánta concentración, cuánta dosis necesito para producir un determinado efecto. En general, la potencia se asimila a la constante de disociación. Cuando nosotros miramos el modelito previo con el radioisótopo, lo que podríamos ver es cuánta droga queda unida acá. Y la mitad de la cantidad, esta es la máxima cantidad, digamos, esta es la máxima cantidad de droga que va a quedar unida, la máxima cantidad de radioisótopos, la mitad, la dosis con la cual logro máxima unión, esto se llama constante de disociación. La constante de disociación es lo mismo que la inversa de la afinidad. Constante de disociación, estamos hablando de afinidad. Lo que nos está diciendo es qué tan afín es el receptor. Si esta curva, en vez de ser así, hubiera sido así, entonces le sacamos, llega al mismo efecto máximo, pero le sacamos el 50%, digamos, no estamos mirando efecto de unión máxima, le miramos el 50% y vemos que va a necesitar más dosis de droga para producir
el 50% de unión a receptores. Con lo cual podemos decir, y tiene menos afinidad. Tiene mayor KD. El KD, en vez de ser este, va a ser este. Y por lo tanto, mayor KD, menor afinidad. Cuando hablamos de potencia, la potencia se asimila a la afinidad. Se asimila de alguna manera. Entonces decimos, la potencia se mira en general en el 50%, es la dosis con la cual se logra el 50% del efecto máximo posible. Si esto acá era el efecto máximo posible, que era cerca de 100, esto, pongamos que sea 100, me fijo, digamos, en 50. Bueno, yo estoy haciendo cualquier cosa con el número. Vamos que acá tengo 50, me fijo en 50, y esto, esta dosis con la cual, la dosis con la cual logro el 50% del efecto máximo, eso lo asimilamos a potencia. Entonces decimos, un fármaco es más potente si requiere menos dosis para producir un determinado efecto, que va a ser este. ¿Está bien? Ahora, que un fármaco sea más o menos potente es problema del productor. Lo que nos está diciendo la potencia es simplemente cuánta droga tiene que tener la pastillita para producir un determinado efecto. Bajar la presión, aumentar la frecuencia cardíaca, broncodilatar, qué sé yo. Si tiene que ponerle 1000 microgramos o 10.000, problema de él. No es un problema nuestro. Entonces, la potencia no es un criterio de selección de medicamentos como sí es la eficacia. Cuando estamos mirando eficacia, de paso, acá, la eficacia la estamos mirando, dijimos, acá, en ordenadas. Cuando estamos mirando acá, lo que estamos mirando es eficacia farmacológica. Farmacológica, o sea, qué capacidad tiene este fármaco de producir un efecto dentro de la célula. Por ejemplo, liberar IP3, diacilglicerol calcio dentro de la célula, aumentar la frecuencia cardíaca, digamos, algún efecto que es dentro de la célula o el tejido. Esto es la eficacia farmacológica, que es distinta de la eficacia clínica. La eficacia clínica es la capacidad de una droga, de un medicamento, de lograr el objetivo terapéutico que yo me fijo. Por ejemplo, bajar la presión arterial. Fíjense que, por ejemplo, el atenolol, que no tiene eficacia farmacológica, sí tiene eficacia clínica. Porque el atenolol, como bloquea los receptores beta 1, justamente disminuye la frecuencia cardíaca. Entonces yo podría decir, si disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye el consumo de oxígeno, y en las personas con ANGOR es un medicamento muy indicado. Porque disminuye el consumo de oxígeno. Las personas con ANGOR lo que tienen es isquemia, es déficit de oxígeno. ¿Se entiende bien esto? Una cosa es la eficacia farmacológica y otra cosa es la eficacia clínica. Esto es lo que vamos a estar trabajando todo el año. Nosotros vamos a insistir con la eficacia clínica. Y cuando miramos eficacia clínica, lo que miramos son ensayos clínicos. Por eso, a partir de la segunda mitad del año, vamos a estar mirando mucho ensayos clínicos. Ahora, hay una cuestión que marea un poco, y es esta. Nosotros, para hacer esta curva, digamos, nosotros no, los investigadores, para hacer esta curva, en etapas preclínicas, requieren una cantidad de droga inmensa. Fíjense que le tuvieron que poner primero una gotita, después 10, después 100, después 10.000, después 100.000, después 1.000.000, y los gráficos ahora son más fáciles porque son en la computadora, pero de todas maneras son poco viables. Entonces, una posibilidad es convertir estos números, 0, 1, 10, 100, esto, en logaritmos. ¿Cómo se convierte un número en su logaritmo? Voy a borrar esto un segundo. Se convierte de esta manera. Fíjense, si nosotros lo que miramos, lo que vamos a mirar acá, es logaritmo en base 10 de x igual a y, ¿no? Y lo que me está diciendo esto es ¿a cuánto tengo que elevar 10 para llegar al valor de x? Y lo que me está indicando es a cuánto tengo que elevar 10 para llegar a este valor, a x. Entonces, por ejemplo, si yo digo logaritmo de 10, base 10, ¿cuánto va a ser? ¿A cuánto tengo que elevar 10
para llegar a este número, al 10? A 1. Esto va a ser 1. Logaritmo de 10 es igual a 1, porque 1 es 10 a la 1 es igual a 10. Podría decir el logaritmo de 100 base 10, ¿cuánto va a ser? Acá tengo. Va a ser 2, exactamente. Va a ser 2. Porque 10 elevado al cuadrado, 10 elevado a esto, me da 100. 10 al cuadrado me da 100. ¿Está bien? ¿Se entiende bien? Entonces, el logaritmo de 1000 va a ser 3. Porque 10 elevado al cubo me va a dar 100. ¿Se entiende? 10 a la cuadrada, así. Entonces, yo en vez de poner estos números, en vez de poner 0, 1, 10, 100, 1000, etc., lo que podría poner es otra tablita, digamos, en vez del 0, podría ponerle, bueno, logaritmo de 0 infinito. El 1 sería acá, ¿qué tendría que poner en vez de 1? Perdón, acá de la 10, acá pondría un 1. 1 va un 0, en 100 pondría un 2, en 1000 pondría un 3, en 10.000 pondría un 4, en 100.000 pondría un 5. O sea que si esto, voy a volver a hacer la tablita. Logaritmo de 0 es infinito, no se puede poner. Voy a volver a hacer la tablita. Yo podría hacer la tablita poniendo entonces las concentraciones crecientes de adrenalina y pongo 0, 1, 2, 3, 4, 5... No, perdón. 0, 1, 10, 100, 1000, 10.000, esto que pusimos antes. O podría poner acá el logaritmo de la concentración de adrenalina. Y donde dice 1, figurará 0, donde dice 10, figura 1, 2, 3, 4, 5, etc. Acá tengo 100.000. Y acá lo que veo es la respuesta, la frecuencia cardíaca. Acá tenía 40, acá tengo 45, acá tengo 60, acá tengo 90, y luego pasaba a 100, 100, etc. ¿Qué me permite esto? Me permite hacer un sistema de abscisas y ordenadas donde yo en las abscisas ponga logaritmo de. Y acá lo que voy a poner son números que ya, digamos, no tengo que pasar del 0 al 1, del 1 al 10 que está acá y después del 10 al 100 que está allá. Paso del 0 que está acá, al 1 que está acá, al 2 que está acá, el 3 está acá, 4, 5, 6. Y cuando digo logaritmo de, es como si en vez de 1 estuviera poniendo acá 10 gotas de adrenalina. Acá estuviese poniendo 100 gotas. Acá estuviese poniendo 1000. Y acá 10.000. Pero fíjense, entre 0 y 10 hay 10 unidades. Entre 10 y 100 hay 90. Entre 100 y 1000 hay 900. O algo así. Y así, es como si lo que hiciera fuera comprimir la cantidad, digamos, acá voy poniendo cada vez mayor cantidad de dosis, pero no es que pongo una gotita, 2 gotitas, 3 gotitas, 4 gotitas. Acá estoy poniendo 1000 gotitas. Estoy viendo el resultado de 1000 gotitas. Es como si apretase cada vez más los números que van acá, los intervalos que van acá. ¿Se entiende bien esto? Y entonces esto va a ser que con 0 yo tenía 40. Una frecuencia cardíaca teníamos de 40 a 100. Vamos a ponemos acá 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Con 0 yo tenía 40. Con 1 tenía 45. Con 1 tenía 45.
Con 2 tengo 60. 390. Con 3 tengo 90. 400. Con 4 tengo 100. Con 5 tengo 100. Y con 6 tengo 100. Y entonces cuando uno estos puntitos, ya me da esto. Esto. Me da una curva que se llama curva sigmoidea o curva semilogarítmica. La curva semilogarítmica muestra exactamente lo mismo que la otra curva, solamente que es más fácil de hacer. Lo que hice fue ir comprimiendo estos numeritos, pero muestra exactamente lo mismo. Y entonces, por un lado, facilita el hacerlo. Y por otro lado, fíjense que más o menos entre el 20 y el 80% del efecto máximo, entre el 20 y el 80% del efecto máximo, esto se convierte en algo muy parecido a una recta. Y esta recta entonces tiene una determinada pendiente. Y entonces acá voy a poder tener un dato más. Por un lado, tengo el mismo dato que con la curva anterior, o sea, puedo obtener eficacia farmacológica. Che, ¿esta droga tiene eficacia? Sí, tiene esta determinada eficacia. O no tiene eficacia, qué sé yo. Le puse un antagonista puro, no tenía nada de eficacia. Puedo obtener la potencia. Me fijo el 50%, la mitad de 100. ¿Dónde está? Bueno, el 50% de esto, ¿no? El 50% de acá. ¿Cuál es la dosis? Va a caer acá. Y con esto definiré la potencia. Pero además, tengo la pendiente de esta curva. Si yo pongo una determinada droga y veo si aumenta la frecuencia cardíaca, y pongo otra droga que también aumenta la frecuencia cardíaca, no sé si están actuando sobre el mismo receptor o no. Puede ser una droga que actúe por otro receptor. Y a mí me interesa saber esto. Ahora, si la segunda droga aumenta la frecuencia cardíaca y la curva, por ejemplo, es así, cada vez hay menos, y la curva de esta segunda droga es así, pero la pendiente es paralela a la anterior, estas dos pendientes son paralelas, posiblemente estén usando el mismo receptor. Y si yo, esto podría haber sido una droga A, adrenalina, y esta podría haber sido una droga B, isoproterenol, pongamos. Son dos drogas distintas, pero que actúan sobre el mismo receptor. Ahora, yo podría obtener una curva muy parecida a esta usando un antagonista. Dijimos en el experimento, pongo una dosis fija de un antagonista y pongo cantidades crecientes de adrenalina, y eso lo que me hacía era desplazar la curva de adrenalina hacia la derecha. Y a lo mejor me da una curva que es igual a esta. O sea que esta podría ser una droga distinta, yo lo tengo que aclarar, esta droga es otra, o podría ser la droga A más una droga C. Y la droga C, en este caso, el dato que me está dando es que es un antagonista. ¿Y cómo sé que es un antagonista? Porque ese antagonista modificó la curva, pero la pendiente sigue siendo paralela a la primera. Con lo cual yo sé que C es un antagonista de A que me lo desplazó. ¿Se entiende? Entonces acá yo puedo tener, esto podría ser un agonista, si esta fuese la máxima capacidad del fármaco, esto sería un agonista completo. Existen lo que se llama agonistas parciales, ustedes lo van a ver en el libro. Los agonistas parciales lo que van a hacer es, a medida que aumenta la concentración del fármaco, va a aumentar la concentración del fármaco, pero el efecto máximo nunca va a ser el primero. Eso es un agonista parcial. Existe el antagonista, que es el que vimos antes, el que directamente no produce ninguna respuesta. Y hay algunos fármacos, pero el antagonista sí tiene esta capacidad de desplazar la curva hacia la derecha. Y hay algunos fármacos que se llaman agonistas inversos. Los agonistas inversos, si yo lo pongo en este ejemplo que pusimos recién del corazón y agrego un agonista inverso, lo que va a dar es una curva exactamente igual a la del antagonista, es indiferenciable. Hasta ahora nosotros no sabíamos que existían los agonistas inversos. Se descubrió que existían los agonistas inversos cuando se encontraron que existían fármacos, que existían órganos que tienen, ¿cómo se llama?, actividad constitutiva.
que existen receptores que tienen actividad constitutiva. Estos receptores lo que significa es, vamos a ponerlo así, si yo lo que estoy midiendo es esto, es frecuencia cardíaca, y yo lo que hago es, este es el punto, esta es frecuencia cardíaca 80, y yo lo que hago es agregar adrenalina, lo que voy a lograr es esto. Si lo que agrego es atenolol, lo que voy a lograr es esto. Supongamos que sea frecuencia cardíaca, supongamos que fueran niveles de AMP cíclico dentro de la célula. Voy a lograr esto. Ahora, si agrego una tercera droga y lo que hace es disminuir los niveles de AMP cíclico, estoy haciendo otra cosa. Una sola droga, digamos, en ausencia de otra. No estoy disminuyendo la actividad de la adrenalina. Estoy tirando esa tercera droga dentro de la cubeta y esa droga lo que hace es disminuir los niveles de AMP cíclico dentro de la célula cardíaca. Quiere decir que este receptor, en ausencia de esa sustancia, era capaz de producir AMP cíclico. Tiene actividad constitutiva. Esto lo tienen, por ejemplo, algunos receptores beta. Los receptores beta, no, digamos, en ciertas condiciones, tienen actividad constitutiva. O los receptores de histamina también tienen actividad constitutiva. Entonces, los agonistas inversos son agonistas que lo que tienen es eficacia negativa. De la misma manera que un agonista tiene eficacia positiva, digamos, tiene actividad intrínseca, por eso tiene eficacia farmacológica, el agonista inverso tiene eficacia negativa. El último punto que vamos a definir es el antagonista. Cuando hablamos de antagonistas estamos hablando de, nosotros dijimos, esto era, acá en este ejemplo, esto es un agonista, esto es un agonista, por ejemplo. Esto podría ser un antagonista al cual le voy agregando cantidades crecientes del agonista. ¿Está bien? Pero en la cubeta estaba el antagonista, pero ese antagonista, a medida que aumento la cantidad del agonista, se va desplazando. Por lo tanto, es un agonista competitivo, es un antagonista competitivo. Y es un antagonista competitivo reversible. Ahora, si se une y se une de manera irreversible, por más que aumento la cantidad del agonista, ese antagonista no va a llegar hasta acá. Va a llegar hasta un techo. Y va a dar una curva que es muy parecida a esta. Digamos, si acá lo que estoy dando es una droga sola, esto es obviamente un agonista parcial. Pero si lo que estoy dando es un agonista en cantidades crecientes en presencia de otra droga, esa otra droga va a ser un antagonista. Y va a ser un antagonista irreversible, porque por más que aumente las cantidades de agonista, no lo voy a desplazar. También podría ser un agonista parcial, porque el agonista parcial, digamos, el agonista parcial se puede comportar como un antagonista, porque en algún momento limita la cantidad del agonista. Lo que pasa es que si actúa solo, vamos a ver que tiene una curva como esta. ¿Se entiende? El antagonista también puede ser un antagonista competitivo, reversible o no reversible, pero también puede ser un antagonista no competitivo. El antagonista no competitivo es el antagonista que se une al receptor, pero en un sitio distinto al cual se une el agonista. Y por lo tanto va a impedir la acción del agonista. Y va a impedir y va a producir, le va a llevar a un techo, va a bajar la acción máxima. Por lo cual, la curva de un antagonista no competitivo es muy parecida, digamos, se desplaza a la derecha y también baja el techo, es muy parecida a la de un antagonista competitivo reversible, no reversible, irreversible. ¿Se entiende? No me acuerdo si... estamos hablando cuando una última cuestión que es que lo pusimos en el práctico, que es agonismo alostérico y antagonismo alostérico. Cuando hablamos de agonistas alostéricos son ligandos que se unen al receptor, pero no se unen al receptor en el mismo lugar en el cual se une el ligando natural. Por ejemplo, el receptor GABA, digamos, cuando se une la sustancia GABA, que es un neurotransmisor, pero que es un neurotransmisor que al unirse al receptor lo que hace es aumentar el pasaje de cloro en el receptor. Aumenta el pasaje de cloro
al interior de la célula y entonces, como decía Ale antes, la hiperpolariza. Y la célula, entonces, digamos, por ejemplo, las benzodiazepinas estimulan la entrada de cloro, pero no lo estimulan uniéndose exactamente al mismo lugar al cual se une el GABA, se unen a otro lugar del receptor. Y lo que hacen es potenciar la acción del GABA. Digamos, en presencia de las benzodiazepinas, el GABA tiene más acción, aumenta la frecuencia de apertura de este receptor, de este polo. Pero, si no hubiese GABA, la benzodiazepina no funciona. La benzodiazepina necesita GABA, con lo cual se convierten en drogas que tienen un montón de efectos adversos, pero son drogas bastante seguras en términos de suicidio, por ejemplo. La gente que se quiere suicidar con benzodiazepinas no puede. ¿Por qué? Porque toma cantidades crecientes de benzodiazepinas. Las benzodiazepinas tienden a hacerlo dormir porque hace que aumente la cantidad el efecto del GABA sobre sus receptores, pero en un momento el GABA se acaba, el GABA se agota. Y si no existe GABA, las benzodiazepinas no van a producir un aumento de la depresión y por lo tanto no lo van a matar. En cambio, los barbitúricos, que actúan de un modo similar, uniéndose a estos receptores, per se aumentan la entrada de cloro y sí podrían llegar a matar a una persona porque pueden actuar en ausencia de GABA. Las benzodiazepinas son ejemplos de fármacos de ligandos alostéricos. Se unen al receptor, pero no exactamente en el mismo lugar que el ligando natural. Y el antagonista alostérico es lo mismo, se une a otro lugar del receptor. El antagonista alostérico, obviamente, entonces va a ser un antagonista no competitivo, porque no está compitiendo. Bueno, yo creo que con esto cerramos para no abrumar. Muchísimas gracias por la paciencia a los compañeros y a las compañeras. Y bueno, ojalá nos veamos pronto con los chicos. Chao, hasta luego.